El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa. Estamos considerando misterios proféticos y observábamos las parábolas de Mateo 13. ¿Lo recuerda? En el último programa terminábamos tratando acerca de la levadura de los fariseos. Pero ahora vamos a continuar con el tema. Gracias por acompañarnos. Muy bienvenidos a nuestro programa. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos 11 y 12. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos algo que explica su comentario del versículo 6. Recordemos que en Mateo 16:6, Él dijo: «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Ahora, Él observó que los discípulos no habían entendido lo que Él dijo, por lo tanto continuó con estas palabras: «¿Cómo es que no entendéis que no os dije por el pan que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos?» Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Ahora quiero que aquí usted observe el uso de la palabra doctrina. En esta afirmación de Mateo 16:6, el Señor se refiere a la doctrina de los saduceos. ¿Pero a qué se refería cuando dijo la doctrina de los saduceos? Bueno, la respuesta está en la Biblia. La Biblia es un libro que se interpreta a sí mismo, comparando las cosas espirituales con lo espiritual o comparando la Escritura con la Escritura. En Mateo 22:23 leemos: «Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección». Aún después de Pentecostés, los saduceos estaban perturbados cuando Pedro y Juan predicaban la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo leemos allí en Hechos 4, 1 y 2. Estos mismos saduceos habían puesto en prisión a los apóstoles, mostrando su odio por la enseñanza cristiana de la resurrección y la vida más allá de la muerte. La doctrina de los saduceos está explicada con mayor amplitud por Lucas cuando escribe en Hechos 23:8, «Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas». La levadura de los saduceos era la doctrina del materialismo humanista, aquella vida que consiste solo en las cosas que uno puede ver, tocar, oler y escuchar. Así podemos ver que eran los existencialistas de su tiempo. Ellos decían que un hombre debe vivir al presente, que no hay nada más allá de esta vida. Ahora, en realidad, ellos estaban negando lo sobrenatural, y al negar lo espiritual eran ateos porque Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo de carne y huesos. En Juan 4:24, el Señor dijo que Dios es espíritu. Por lo tanto, al negar la existencia de los seres espirituales, ellos también estaban simplemente diciendo: no creemos en Dios. Los saduceos eran el segundo partido más poderoso en aquellos días. Dicho de otra manera, que el segundo partido más poderoso en los judíos de aquellos días eran los materialistas. Y podemos ver la levadura de los saduceos en los tiempos de hoy. Estos materialistas tienen su descendencia. Algunos de ellos usan la ropa del clérigo, pero niegan lo sobrenatural. Otros tratan de explicar los milagros de la palabra de Dios. Y esta es la levadura del humanismo, que es el evangelio social. Ellos han sido admitidos como miembros de algunas denominaciones e iglesias y han sido designados como ancianos, diáconos, maestros, y ahora estamos viendo el fruto de aquella levadura de apostasía dentro de las iglesias. Hay miembros activos en las iglesias hoy que nunca han nacido de nuevo.
Hombres y mujeres que nunca han confiado personal y experimentalmente en Cristo como su Salvador personal. Jesús dijo que la levadura de los saduceos era una doctrina corrupta. No se nota tanto en lo que dicen, sino más bien en lo que no dicen. Ellos no afirman su fe en las doctrinas del cristianismo verdadero, como está registrada en la palabra de Dios. El doctor J. Van Gorder dijo algo respecto a un cartel en una carpintería que decía así: aquí se realizan toda clase de torsiones y cambios. Bien, este podría ser un cartel apropiado para colgar en algún púlpito. Irónicamente, estos artistas con doble cara no tenían ningún propósito. La levadura en el pan introduce un principio de deterioro y de desintegración. Los casi 20 siglos de historia nos dan una prueba de esto. Pero esto no es todo lo que Jesús enseñó respecto a la levadura. En Marcos 8:15, Él dijo: mirad, guardaos de la levadura de Herodes. Bien, ¿qué significa esto de la levadura de Herodes? Nosotros sabemos por las Escrituras que los herodianos estaban en sociedad con los fariseos. ¿Cómo lo sabemos? Bien, lo leemos en Mateo 22:16. Y ahí se nos dice algo de que ellos se oponían a Cristo en su mensaje. Los seguidores de Herodes eran políticos inteligentes, siempre tratando de ganar el favor del rey. ¿Puede haber alguna duda en nuestra mente de que la levadura es una mala influencia en la iglesia? ¿Somos ciegos al hecho de que hay un pseudo cristianismo que tiene la forma de santidad, pero que niega la eficacia de ella? Y eso de acuerdo a 2 Timoteo 3:5. Si aquellos santos venerables del pasado que creían que la levadura es el evangelio puro, convirtiendo a toda la humanidad, estuviesen vivos hoy, ellos no creerían ni enseñarían ya más su doctrina errónea. Herodes Antipas era un hombre licencioso que inducía a la esposa de su propio hermano a vivir en adulterio. Como podemos ver, Herodes era un hombre malo y mundano. Estaba durmiendo con la esposa de su hermano. Era un hombre de venganza que había encarcelado a Juan el Bautista para luego asesinarlo porque denunciaba la inmoralidad del gran rey. Tan traicionero era Herodes que nuestro Señor le llamó aquella zorra. La levadura de Herodes nunca fue erradicada. Está entre nosotros hoy. La mundanalidad en sus variadas formas se ha introducido en la iglesia. Pablo lo enfrentó en la iglesia en Corinto. Él cita el caso de un hombre joven que estaba viviendo en incesto con su madrastra. Entonces Pablo escribió en 1 Corintios 5, «No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad». Estos versículos le siguen a los que Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Corinto, que debían deshacerse de ese hermano joven que estaba acostándose con su madrastra. Ahora, si nuestro Señor alguna vez dijo que la levadura representaba algo bueno, entonces al apóstol Pablo nunca le llegó ese conocimiento. La iglesia en Corinto tenía entre sus miembros a aquellos cristianos profesantes y carnales, cuyas vidas estaban influenciadas por la levadura de Herodes. Pablo les dijo que se limpiaran de esa vieja levadura. Simplemente les estaba diciendo que echaran a ese hombre incestuoso antes de que su mala forma de vivir contaminara a los demás. La afirmación de Pablo de que los cristianos no deben tener levadura establece de una vez por todas el significado de la levadura. De acuerdo a Pablo, la levadura era un símbolo de lo malo que había obrado en el interior de la iglesia. La levadura de la mundanalidad y de la carnalidad dentro de la iglesia le está robando su poder espiritual. Algunas iglesias no hacen nada para ir en contra del divorcio y el nuevo casamiento. No hacen nada para ir en contra de lo ilegítimo, del aborto, de la homosexualidad, del exceso de bebidas alcohólicas.
Es mejor que prestemos atención a la advertencia del Señor Jesús cuando dijo: guardaos de la levadura de los hombres. Ahora, el último pasaje en el cual se menciona la levadura en el Nuevo Testamento es en Gálatas 5, 7 al 9. Allí dice: corrías bien. ¿Quién os estorbó para que no obedezcan a la verdad? Esta persuasión no procede del que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, ¿qué observa usted? ¿Qué le parece que representa aquí la levadura? Una forma de doctrina errónea, un intento de mezclar la ley y la gracia. Lea todo el pasaje de Gálatas 5 y se dará cuenta de esto. Esta es la levadura del legalismo. Así vemos que había falsos maestros que se introducían en las iglesias entre los cristianos de la provincia de Galacia, y aquellos legalistas estaban enseñando que era necesario obedecer la ley de Moisés, en particular la circuncisión, como un requisito esencial para la salvación. Pablo le llamó persuasión. En otras palabras, lo que él estaba diciendo es que ellos podían ejercer una gran influencia para el retroceso. Esta persuasión, decía él, no procede de aquel que los llamó, de Dios. Esto está en el versículo 8. Amigos queridos, habiendo hecho mención y observación de los pasajes donde aparece la levadura en el Antiguo Testamento, en el programa anterior, y ahora en el Nuevo Testamento, volvamos a considerar Mateo capítulo 13. Las 4 primeras parábolas de Mateo 13 contienen la prueba de que ningún milenio de bendición puede aparecer en la tierra entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y si alguien objeta que Jesús no compararía el reino de los cielos con lo que es malo, lo que vinimos leyendo es suficiente para responder de que Él sí comparó aquel aspecto del reino de los cielos en Mateo 13, incluyendo al trigo y a la cizaña, a los buenos y a los malos, y le recuerdo a los que objetan que se equivocaron al no ver que el reino en esta parte no significa ni cielo ni iglesia. Repito, en Mateo 13, el reino en misterio no significa ni cielo ni iglesia. Miremos un poquito, por favor, más adelante, cuando Cristo regrese y establezca su reino sobre la tierra, los 1000 años de reinado literal de Cristo sobre la tierra. Cuando el milenio comience, solo los que son salvos entrarán en él. Pero durante aquellos 1000 años tendremos lo que posiblemente será una de las más grandes explosiones demográficas de la historia de la humanidad. No habrá guerras durante aquellos 1000 años, ni enfermedad. Imagínese un mundo sin guerras ni enfermedades por 1000 años. Considere por un instante los millones de hombres que ya han muerto en los campos de batallas, más los millones que murieron de hambre y de enfermedades debido a la falta de agua y de alimentos luego de las guerras, y trate de imaginarse 1000 años sin guerra ni enfermedades. Repito, posiblemente el milenio será la más grande explosión demográfica en la historia de la humanidad. Y observando en capítulo 20 de Apocalipsis, al final del milenio, cuando el diablo sea dejado en libertad por poco tiempo, saldrá para engañar a las naciones. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que muchas de las personas que hayan nacido durante el milenio se sujetarán a Cristo por la fuerza. Él regirá con vara de hierro, pero no habrán entregado sus corazones al Señor Jesús. Ellos todavía estarán sin regeneración, serán hijos del diablo. Por lo tanto, si en el reino literal de Cristo sobre la tierra va a haber inconversos, ciertamente durante la presente dispensación, cuando Cristo todavía está ausente de la tierra, sin duda que podemos esperar encontrar maldad aquí, ¿verdad? Mi amigo, estas 4 primeras parábolas en Mateo 13 contienen prueba de que no habrá una utopía ni una sociedad perfecta hasta que el Señor Jesucristo regrese corporalmente a la tierra. Ahora, en Mateo 13 vamos a retomar el tema de la parábola de la harina y la levadura. Ya hemos considerado la levadura. Ahora debemos buscar en las Escrituras el significado de la frase 3 medidas de harina. Recordemos que la mujer en la parábola toma la levadura y la esconde en 3 medidas de harina.
No he encontrado esta expresión en otro lugar del Nuevo Testamento. Hasta donde yo conozco, es la única vez que esta frase aparece en todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, debemos ir al Antiguo Testamento para aprender su significado. Tenga en mente el hecho de que cuando Jesús empleó la frase 3 medidas de harina, utilizó un término bíblico. Aquellos comentaristas que dicen que la levadura es el Evangelio, también dicen que la harina significa la humanidad. Por lo tanto, al esconder la levadura del Evangelio en la harina de la humanidad, ellos dicen, el resultado será la conversión de toda la humanidad. He tratado de demostrar anteriormente en este estudio que tal interpretación no es correcta. La harina en la Biblia representa lo bueno, pero en ningún lugar las Escrituras enseñan que la humanidad es buena. Por el contrario, la palabra de Dios dice en Romanos 3:12 que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No estoy diciendo que no haya gente que sea moralmente buena. Lo que digo es que no hay gente buena en el mundo que lo sea de acuerdo al modelo de la bondad de Dios. Si la gente fuera lo suficientemente buena como para alcanzar el cielo, Cristo no hubiese tenido que morir para rescatarnos. Por lo tanto, yo creo que la harina no simboliza a la raza humana. Para el estudiante de la Biblia, a menudo es útil ubicarse en el lugar donde la frase aparece por primera vez. Como se lo dije anteriormente, esto se llama la ley de la primera mención. La primera vez que la frase 3 medidas de harina aparece en la Biblia es en Génesis 18. Abraham estaba en su casa con su esposa Sara, había levantado su tienda en Mamre. Un día 3 visitantes se acercaron a la tienda. Abraham los saludó y se dio cuenta que uno de ellos era más que humano. Es que aquel día Dios mismo visitó a Abraham. Esta es una de las varias apariciones del Señor previas a su encarnación. Les digo de paso que estas apariciones se llaman teofanías. Antes de que la Biblia fuera escrita, Dios se aparecía al hombre para revelarle algo especial. Y esta era una de aquellas visitas. Abraham y Sara, que ya habían pasado su tiempo para tener hijos, iban a convertirse en padres. Dios había visitado a esta pareja de ancianos para comunicarle las buenas nuevas. Y mientras Abraham hablaba con los visitantes, Sara preparó 3 medidas de harina y con ellas amasó tortas. Por lo tanto, la frase fue primeramente usada en relación a una comida. Abraham y Sara estaban compartiendo lo que tenían. Era una forma de ser hospitalarios, amigables con sus invitados. En aquel momento ellos estaban siendo hospitalarios con el mismo Dios. A partir de aquí podemos entender que la harina es entonces un cuadro de los creyentes, de los que tienen comunión con Dios y también comunión unos con otros. Esta comunión con Dios es muy preciosa y también lo es entre nosotros. Tiempo después, en el ritual del pueblo judío, sus ofrendas de harina simbolizaban su dedicación a Jehová y a su servicio. Y de esto se trata también el cristianismo. Cuando un pecador nace de nuevo, se inicia en una nueva amistad o comunión. Primera de Corintios 1:9 dice: «Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor». Los cristianos de Corinto necesitaban aprender la gran lección de que habían sido llamados por Dios para compartir juntos la vida de Cristo. El apóstol Juan escribió en su primera epístola, capítulo 1 y versículo 3, «Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo». Aún entre los grupos evangélicos hoy, uno no encuentra mucho de esa verdadera comunión espiritual que se fortalece cuando los cristianos se alimentan de la Biblia y del Señor Jesucristo, la palabra encarnada. Ahora, ¿qué sucede con la mujer en la parábola? Allí en Mateo 13, la mujer esconde la levadura en las 3 medidas de harina. Y finalmente tenemos a esta mujer que el Señor menciona y que tiene que ser explicada. ¿Qué representa la mujer? ¿Lo bueno o lo malo?
Los intérpretes que piensan que ella representa lo bueno están divididos. Algunos dicen que ella es la Iglesia y otros dicen que ella representa a Israel. En la tipología de las Escrituras, una mujer representa a un sistema religioso, algunas veces para bien y otras para mal. La acción de la mujer en la parábola no es buena. Observe que ella escondió la levadura en la harina. Permítame hacerle esta pregunta. Si la levadura representa el Evangelio, a lo que es bueno, entonces, ¿por qué esconderla? Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto o escondido, entre los que se pierden está aún encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio debe ser llevado a todo el mundo y a cada persona. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús le ordenó a sus discípulos: proclamadlo desde las azoteas. Los seguidores de nuestro Señor Jesucristo no lo hacían deshonestamente. Ellos predicaban y testificaban abiertamente. Además, Pablo, Pedro y Judas escribieron acerca de los falsos maestros que introducían herejías destructoras. Esa es la forma en que trabajan, se introducen encubiertamente. Por ejemplo, en Gálatas 2 hay una ilustración clásica. Gálatas capítulo 2, versículos 3 y 4. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. En 2 de Pedro 2:1 leemos una referencia similar de cómo operan los enemigos del Señor. Nosotros no trabajamos en forma encubierta, no rompemos las leyes para esparcir el Evangelio. 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. También en la pequeña carta de Judas, versículo 4, dice lo mismo respecto al enemigo: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Esta es la forma en que el mundo se comporta. Nosotros no violamos las leyes del país para repartir Biblias. Los cristianos no operan de esta manera. Tenemos que obedecer las leyes del país. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación. Y Pablo dijo del Evangelio: no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1:16. Ahora, ¿qué sucede con esta mujer? Bueno, en el libro de Apocalipsis podemos obtener alguna ayuda. Allí se mencionan 4 mujeres significativas, En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor envía un mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. En su mensaje a Tiatira, la cuarta iglesia, que corresponde a la cuarta parábola de Mateo 13, por así decirlo, el Señor dijo, y eso lo leemos en Apocalipsis 2:20, tengo algunas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer Jezabel es una sucesora de la Jezabel de los tiempos de Elías. Usted puede leer respecto a ella en el primer libro de Reyes. Ella había corrompido a Israel a través de sus profetas. Entraron encubiertamente en el pueblo de Dios, introduciendo doctrinas falsas y prácticas viles asociadas con la adoración a Baal. Eso usted lo puede leer en el primer libro de Reyes, capítulos 17 al 21.
No nos equivoquemos aquí al respecto a la mujer en la parábola de la levadura. Ella no está haciendo nada bueno. Ahora, la segunda mujer del libro de Apocalipsis es la del capítulo 12, la mujer vestida del sol, y ella representa a Israel. Luego la tercera mujer en el capítulo 17 es la gran ramera, y la cuarta mujer en capítulo 19 es la iglesia de Cristo. Todas ellas, las cuatro, representan a un sistema religioso. Jezabel a la idolatría pagana. Israel es, por supuesto, un sistema religioso. La gran ramera es el gran movimiento ecuménico de Apocalipsis 17, y la iglesia es, en un sentido, un sistema religioso. Todas las mujeres en el libro de Apocalipsis representan un sistema religioso. Por lo tanto, la mujer que en Mateo 13 esconde la levadura en la harina no está haciendo algo bueno. Representa un sistema religioso. Y debemos observar la armonía que existe aquí con las otras parábolas. Parábola primera, la parábola del sembrador. Solo el 25% de los corazones que escuchan la palabra de Dios responden favorablemente a ella. Parábola número 2, el trigo y la cizaña. La cizaña crece junto con el trigo hasta el fin del siglo. Parábola número 3, la semilla de mostaza. Crece hasta convertirse en un árbol, una gran monstruosidad, algo anormal. Y la parábola de la levadura es consistente y guarda armonía con todas las otras parábolas. La levadura no es buena. En ningún pasaje de la Biblia la levadura representa algo bueno. Las cuatro parábolas están conectadas y describen con consistencia y continuidad el período de tiempo entre las dos venidas de Cristo. Esto es lo que nuestro Señor enseñó en las parábolas. La profecía en las parábolas es simplemente esa. A medida que el tiempo avance, el mal continuará aumentando en la sociedad. El mundo no va a mejorar, el mundo va a empeorar. Con poca gente respondiendo al Evangelio, con el diablo sembrando cizaña al lado del trigo, y con el árbol de mostaza habitado por aves de rapiña, y con la mujer escondiendo el principio del mal. En medio de todo ese panorama, los cristianos vamos a tener problemas hasta que el Señor regrese. Y eso es exactamente lo que Cristo predijo en Mateo 24. Por lo tanto, mi amigo, las parábolas en Mateo 13 establecen un panorama profético, las características del presente siglo, del cual la Iglesia es parte. Esta es la profecía de las 7 parábolas en Mateo 13. En nuestro próximo estudio retomaremos este conjunto de parábolas y vamos a considerar la parábola del tesoro escondido en el versículo 44. Hemos llegado de esa manera al fin de nuestro programa por hoy. Les esperamos en el próximo. Muchas gracias por su atención. Lea por favor cuidadosamente Mateo 13 y les espero, si Dios quiere, a la misma hora y en esta misma emisora radial. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.